Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal de Saberes Insurgentes. Me presento, mi nombre es Juan Pablo Poma y en esta ocasión voy a hablar sobre un tema muy fascinante y clave para entender cómo estudiamos las sociedades, las discrepancias metodológicas en la economía política. ¿Por qué hay tantas formas de analizar la economía y por qué los economistas y los politólogos muchas veces no se ponen de acuerdo? Acompáñenme a descubrirlo. Pero para empezar, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Qué es la economía política? Es la disciplina que estudia cómo las relaciones económicas y políticas afectan a las sociedades, pero aquí surge un problema. No existe una sola manera de analizarla o estudiarla. De hecho, hay discrepancias metodológicas muy profundas y hoy exploraremos 5 de esas grandes diferencias, las que vemos a continuación. Como primera discrepancia tenemos el positivismo versus lo crítico. El positivismo busca explicaciones objetivas y utiliza modelos científicos como las matemáticas o la estadística para predecir los fenómenos económicos. Por otro lado, el enfoque crítico se centra en analizar las estructuras de poder y las desigualdades sociales. No le interesa tanto predecir, sino entender el contexto y los conflictos. Un ejemplo, mientras un positivista puede modelar cómo se comportan los mercados, un crítico investigará cómo esos mercados generan una desigualdad. Como segundo punto tenemos el individualismo metodológico versus el holismo. El individualismo metodológico dice que para entender a la sociedad hay que estudiar al individuo. En cambio, el holismo responde que no. Las instituciones y estructuras sociales son las que moldean el comportamiento de las empresas. Un ejemplo para entenderlo. En una crisis económica, el individualismo se enfocará en cómo las decisiones de los consumidores afectan al mercado, mientras el holismo se encargará de analizar cómo las políticas públicas o las corporaciones influyen en la crisis. Llegando a la mitad del avance tenemos el tercer punto, las discrepancias de lo cuantitativo versus lo cualitativo. El enfoque cuantitativo usan datos numéricos y modelos matemáticos, sirven para medir y generalizar y predecir, pero por lo contrario, los cualitativos buscan entender el porqué y el cómo de los fenómenos, usando un estudio de casos o análisis históricos. Un ejemplo, para entender el desempleo. Un cuantitativo usará estadísticas o modelos matemáticos, en cambio un cualitativo entrevistará a personas afectadas. Como cuarto punto tenemos lo normativo versus lo positivo. El enfoque positivo se pregunta, ¿cómo funcionan las cosas? En cambio, el normativo se cuestiona de cómo deberían funcionar las cosas. Un ejemplo, un poco para detallarlo un poco. Un análisis positivo describirá cómo el libre mercado regula los precios, mientras que el normativo discutirá si este sistema es justo. Y ya llegando casi a la parte final del video, el quinto punto, el universalismo versus el contextualismo. El universalismo nos dice que las leyes económicas son iguales para todos los contextos. En cambio, el contextualismo nos argumenta que cada sociedad tiene características únicas que debemos entender. Un ejemplo para entenderlo. Un universalista podría analizar la globalización con los principios generales. En cambio, un contextualista estudiará cómo afecta a un país en particular, considerando su historia y su cultura. Y es así como llegamos a la parte final del video. Pero, ¿a qué conclusión podemos llegar de todo lo visto? Podemos llegar a la conclusión de que las discrepancias metodológicas en la economía política no son un defecto, son una riqueza. Cada enfoque aporta herramientas valiosas para entender nuestro mundo. Si combinamos estas perspectivas, podemos tener un análisis más completo y profundo. Y es así como llegamos a la parte final. Pero antes de irme, te dejo una pregunta. ¿Qué enfoque crees que es más útil para estudiar los problemas económicos de tu comunidad? Déjame saber tu respuesta aquí en los comentarios. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.